Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 6 de agosto de 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Beaumont Callirgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mesía Ramírez y Fernando Calle Jayén. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenos días, sírvase tomar asiento. Se abre sesión de la Sala 2 del Tribunal Constitucional el día de hoy, lunes 6 de agosto del año 2012. Señor relator, sírvase dar cuenta de los expedientes en los cuales los señores abogados, las señoritas, los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa. Señor presidente de la sala, señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar oralmente. Causa número 25, expediente 2790-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don Santos Malca Ramírez, a favor de Wilfredo Malca Vera, contra los jueces superiores de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Katia Cabrera Zúñiga. Parte demandante, ¿no? Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados tribunal, el día de hoy vengo a hacer la defensa del señor Wilfredo Malca Vera, en la que se solicita se declare fundada la demanda de habeas corpus. Mi defendido fue sentenciado a 4 años de pena privativa de la libertad por el delito de robo agravado, en la que se señala que mi patrocinado cumpla los 4 años de la pena privativa de la libertad con la suspensión de 3 años y para que pague con la regla de la conducta funcional en un periodo de 2 años. Señor magistrado, mi patrocinado pide que se declare nula la revocatoria de la suspensión de la pena y la conformidad de esta por la primera sala penal de la libertad. Mi patrocinado no cuenta con los medios económicos para poder efectuar la conducta, la regla de la conducta. Mi patrocinado antes que se cumplan los 3 años, el Ministerio Público y la parte civil interpusieron el medio impugnatorio, en la que se declaró nula dicha resolución, disponiendo que se emita un nuevo pronunciamiento, y al mismo tiempo se declaró nula el reconocimiento del recurso de apelación interpuesto por el actor civil. Señor magistrado, cabe mencionar que en el artículo 491 del Código Procesal Penal señala que la parte civil no tiene que ser partícipe de esta apelación, en el cual no se ha tomado en cuenta, ¿ya? Y también cabe mencionar que mi patrocinado contaba con un bien inmueble, y no se efectuó el embargo para poder hacer efectivo el pago de dicha acción. Es lo que tengo que informar. Señorita abogada, el magistrado Fernando Calle quiere formular algunas preguntas. Gracias, presidente. Abogada, dígame, ¿qué delito estamos tratando? De hurto agravado. Hurto agravado. Hurto agravado. Usted señala que al abrir el acto, quiero entenderle que al abrir la instrucción no se terminó los bienes embargados de su patrocinado. No se embargó.
o sea, no se tomó en cuenta que mi patrocinado contaba con un bien inmueble. O sea, desde el inicio del proceso no se ordenó Así es. preventivamente el No, embargo. no, Bueno, se- ahí hay una cuestión procesal del juez penal. ¿Y cuál es la razón ahora que nos está solicitando usted la violación constitucional o el peligro de la libertad? Que tengo entendido el proceso le está condenado. Así es, por la participación del actor civil en la revocatoria de la suspensión de la pena. Él estaba con una comparecencia. Así es, comparecencia en la que... Pero digamos, el proceso ya terminó, tiene una condena. Así es, Y tenía condicional. condicional por 3 años. Antes que se cumplan los 3 años, el representante del Ministerio Público y el actor civil Solicitaron la revocatoria ¿Por qué razón? por el incumplimiento del pago. El incumplimiento del pago. Sin Así es. embargo, usted dice que el juez, que es una norma, en cuanto se abre por un proceso penal, determinar el embargo preventivo de los bienes que hubieran. Incluso se hace una declaración de los Claro. bienes. Eso no se ha realizado. No se ha realizado porque no se puede exigir a alguien que no cuenta con los medios económicos para poder efectuar dicho pago. La sentencia de condenatoria incluía una reparación civil. Así es, una reparación y la devolución civil. seguramente de un monto, o de un solamente monto, en la de 10.000. reparación civil estaba No, incluido todo. Todo, la reparación civil de 10.000 soles en un periodo de 2 años. Le vuelvo a preguntar, la sentencia dice condénese a fulano de tal por la pena de tanto, a su vez se le ordenaba la devolución o se disponía una reparación civil que No, incluía la devolución. la devolución en un determinado plazo, Así es, 2 años. 2 años. Sobre eso su patrocinado no hizo pago alguno, ni ofreció un bien tampoco en garantía, ni hizo una propuesta al juzgado. No, que él sí contaba con un bien inmueble. No, pero no puso a disposición del juzgado el bien como bien libre, señaló bienes libres, Sí, y sin embargo el juzgado no tomó en cuenta no eso. toma en cuenta. Bueno, veremos. Gracias, presidente. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 26, expediente 2791-2012, proceso de amparo, iniciado por la empresa de transporte César Vallejo de Montenegro, Sociedad Anónima, contra la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Luis Felipe Peláez Ramírez. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, mi parte solicita la revocatoria de la resolución de primera instancia y de la resolución de vista por las siguientes razones, señores magistrados. Mi patrocinado presentó una demanda de acción de amparo por ante el juzgado mixto de San Juan del Lurigancho. El juzgado mixto de San Juan del Lurigancho, señores, se inhibe de conocer la acción de amparo. Entonces, esa inhibición, señor, hay una infracción al Código Constitucional, al artículo 51. El artículo 51 indica expresamente, es competente para conocer el proceso de amparo, el proceso de habeas data y del proceso de cumplimiento del juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho. El derecho se afectó en el distrito de San Juan del Lurigancho porque la demandada es la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho. Entonces, el juzgado mixto de San Juan del Lurigancho se inhibe y lo remite a Lima. El juzgado constitucional de Lima liminarmente declara improcedente la demanda. Entonces, mi parte la apela, pero el juzgado, al declarar improcedente la demanda, se ampara en el fundamento de una sentencia constitucional, en el fundamento 9 de una sentencia constitucional número 22802 del 2005. Pero ese fundamento, señor, del artículo 9, tiene una colación, señor, en el fundamento 16 y en el fundamento 17 de esa misma sentencia constitucional, indica de que si hay infracción constitucional,
el Tribunal Constitucional dice de que la vía competente es el contencioso administrativo. Y de acuerdo a esa sentencia, remite el expediente, me estoy refiriendo al que se resolvió en la sentencia constitucional 2802, indica que se remite al juzgado de origen para que lo derive al juzgado contencioso administrativo que le era competente. Y a su vez el Tribunal Constitucional dice que esa sentencia es vinculante. Entonces, señor, si el juzgado, el primer juzgado constitucional y la sala civil declaran improcedente la demanda y la confirman, señor, están confirmando con el fundamento 9, señor, de esa sentencia 2802, pero no toman el fundamento 16 ni el 17, señor. Ahí hay una infracción a esa sentencia constitucional, señor. Entonces, lo único solicito a ustedes, señor, que revisen mi expediente y emitan una sentencia justa, señor. Y declaren nulo todo lo actual y que se remita al juzgado de origen. El juzgado de origen es el juzgado mixto de San Juan del Lurigancho. Ese es todo, señores magistrados. Dispénseme una pregunta, señor abogado. ¿En San Juan del Lurigancho hay juez de primera instancia? ¿O es... Sí, juez mixto, señor. El juez mixto conoce el civil, familia, claro. penal, laboral, de todo, señor. Creí que en los distritos solamente había jueces de paz. No, señor. En San O sea, Juan por de disposición de la Sala Suprema, los distritos alejados tienen juzgados mixtos. Correcto. O sea, todos los juzgados tienen... O sea, que ese juez no debió inhibirse. Así es, señor. Debió atender la demanda. Así es, señor. Muy bien, entonces, esa es mi solicitud, que se declare nulo toda la causa. Va a ser revisado cuidadosamente su expediente. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 29, expediente 2800-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don Cristian Juan Sánchez Cabrera, contra la Fiscalía Adjunta Provincial Penal, Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Los Olivos, Lima. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Luis Enrique Antúnez y Villegas. Por la parte demandante. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores integrantes de este tribunal, viene en grado el proceso que declara improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por el señor Cristian Sánchez Cabrera, abogado joven, que posiblemente incurrió en un error práctico, tratar de ser abogado de sí mismo. Y quizá eso pueda haber producido, digamos, ese afán de decir todo a la vez. Y en el presente caso, y esto es para mí lo curioso, justamente la Sala Penal de Los Olivos, que resuelve la apelación interpuesta ante la improcedencia declarada por el juzgado penal del mismo distrito, señale una cosa que es curiosa y diga: textualmente en su resolución, dice: en cuanto al agravio delimitado en el acápite A, independientemente de la incongruencia como la deficiencia argumentativa en la proposición de agravios del medio recursal, dice, es necesario, y esta es una frase que para mí me ha llamado mucho la atención, es necesario responder al contenido del mismo. Mi pregunta es, una sala del Poder Judicial,
debe responder a los argumentos que pueden parecerle o no confusos de quien apela, o debe resolver sobre la base de los hechos que establecen la existencia o no de una amenaza constitucional. De esta frase, señor, realmente pienso que la sala se ha dedicado exclusivamente a ver, quién sabe, pues, la deficiencia argumentativa, como dicen, del demandante. Pero esa no es su obligación, por lo menos es lo que pienso. Quizá puede estar equivocado, pero creo que quien administra justicia ve hecho. Y esto se diría muy fácil de una regla jurídica que es vigente desde hace un par de milenios, ¿no? El principio del jura novit curia. Esto se le dijo a un abogado en un proceso: señor, hablemos de los hechos, porque los jueces conocen el derecho. Bueno, esta frase evidentemente contradice ese principio. Más grave todavía, ¿no? En el tercer considerando, dicen, ahora bien, es verdad, como se desprende del contenido de la frondosa documentación relativa a las piezas procesales que fluyen de fojas tanto a tanto, al existir discrepancia en relación a los aspectos aludidos en los literales A, B y C del punto primero de la resolución fiscal de fojas 483 a tanto, guarda afinidad con los hechos propuestos en la demanda del presente proceso constitucional, y luego de dirimido el conflicto de competencia por el órgano fiscal superior. Una cosa curiosa. O sea, están diciendo que efectivamente existe, pues, discrepancia en los fundamentos del fiscal que formula acusación. Y si existe discrepancia, que ellos mismos lo reconocen, ¿qué coherencia guarda con justamente la frase anterior que acabo de leer? ¿Y qué coherencia guarda este considerando con la resolución que emiten de confirmar la improcedencia del habeas corpus? Me parece que ninguna, señor. Desde esa perspectiva, creo yo, pues, que ya existe un grave error al declarar improcedente la acción interpuesta por el joven abogado Cristian Sánchez Cabrera. No quisiera extenderme más al analizar, sí. Dispénseme, señor abogado, el señor magistrado Fernando Calle quiere formular algunas preguntas. Ah, encantado, señor. Gracias, con vuestra venia, presidente. Doctor, dígame, por favor, a ver, vamos a... ¿Qué proceso estamos? Es un proceso penal. ¿De qué delito lo juzgan a su Es un proceso penal en el cual se ha cuestionado la denuncia formulada por el fiscal ante un juzgado penal de Los Olivos. ¿Su patrocinado es el denunciado? Es denunciado. ¿Por qué delito, doctor? Son varios. Aparentemente fraude, defraudación fiscal, dice el fiscal en su denuncia, concertación para falsificar título valor, ¿no? Dígame, esa denuncia ya ha sido hecha suya por el juez y ha abierto otro apertorio. ¿En qué etapa del proceso está? El juzgado penal ha abierto instrucción por esos delitos. Por todos los que ha denunciado el fiscal. Así es. No, y son 3 denunciados. Uno de ellos es justamente este joven abogado. Sería un poco extenso, en realidad, relatar todo el proceso para poder establecer exactamente dónde existe la violación al debido proceso y la violación al derecho de defensa, en que este fiscal, durante su investigación, ha incurrido en vulnerar garantías. Usted está impugnando
la etapa, el proceso está en un proceso de instrucción, ¿no es cierto? En este momento. En este momento está como una instrucción, su patrocinado está, supongo, con comparecencia. No, está con orden de ¿Está detención. detenido, está preso dónde en este momento? En este momento todavía no se ha apersonado al Entonces, juzgado, él, pero digamos, está... su detención. Su detención, ¿no? Así Es un reo, digamos, ausente, en este momento un reo ausente, porque aparentemente aún no si se le continúa ha en noti- ello, lo van a declarar contumaz. posiblemente en el momento en que lo notifiquen, no se presente y lo requieran, definitivamente Va a ser ahí declarado procedería la contumacia. Entonces, usted viene aquí en su agravio por razones de un habeas corpus en cuanto al peligro de esa libertad, impugnando la investigación, el proceso de la investigación fiscal y la respectiva denuncia con relación al faltamiento del debido proceso y que se ha violado el derecho de defensa. Eso es lo que nos quiere decir. El derecho y el debido proceso, señor, también. ¿En qué sentido? Porque, mire usted, se dice, ¿no?, que hay algunas resoluciones, pero últimamente este tribunal ha señalado que la obligación de la Fiscalía de actuar correctamente puede ser vista también en proceso constitucional de habeas corpus. Y aquí hay un problema grave. Por eso le decía, es un poco largo, pero si me lo permiten puedo hacer un Lo que yo detalle. quisiera más bien es que me precise en cuanto al derecho de defensa, cómo se le ha limitado a su patrocinado. De dos maneras, señor. Primero, se ha burlado la admisión de medios probatorios que justamente establecían la real situación de todos los hechos de por los cuales se le acusa. Y desde mi perspectiva, creo que ha habido allí voluntariedad de hacer las cosas equivocadamente. Es mi opinión, pero si se lee todo lo que hay, podrá apreciarse o deducirse eso. A ver, digamos una última pregunta, quizás espero sea la última. El auto de apertorio de instrucción considera la detención de su patrocinado. Sí, señor. ¿Ha apelado su patrocinado del extremo de la detención? También ha apelado ¿Qué ha dicho la juez superior? Todavía no está O sea, resuelto. está en eso, señor. curso, está en gira la apelación para Así variar el mandato de detención. Así es. Gracias, presidente. Muy bien, se va a revisar cuidadosamente su expediente. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 30, expediente 2803-2012, proceso de amparo, iniciado por don Luis Enrique Flores Fernández contra la SUNAT. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Juan Eduardo Armas Aguilar. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Sí. Señor presidente, señores magistrados, tengo recomendación de la SUNAT para solicitar que la demanda sea declarada improcedente en base a los fundamentos siguientes. El demandante estuvo vinculado para nuestra representada hasta el 5 de julio de 1991, fecha en la cual el demandante renuncia mediante un programa de incentivos. Ese programa de incentivos estaba validado en el Decreto Supremo 043-91-F del 15 de marzo de 1991. Eso facultaba a la SUNAT justamente a incentivar a todos sus trabajadores que quisieran renunciar por un proceso de reorganización de la SUNAT. El demandante justamente accede a esos incentivos y posterior a 1991 hasta la fecha, transcurrió más de 20 años, no presenta ningún acto jurídico con el fin de controvertir justamente esa renuncia. Ahora, mediante este proceso de amparo, el demandante señala que se había producido una coacción para renunciar, ¿no? Sin embargo, la demanda, ya justamente lo especial que es esta pretensión de mostrar una coacción para renunciar, muy difícil en la etapa del proceso de amparo, porque no tiene una etapa probatoria, el demandante no junta ninguna prueba. Entonces, la demanda solamente tenemos la aceptación de la renuncia mediante una resolución de superintendencia
y tenemos que justamente ha operado el vencimiento del plazo para demandar, deviniendo en un procedente de la demanda. Esto ha sido declarado tanto por el juez de primera instancia como por la sala, ¿no? Producida justamente esta renuncia en base a un programa de incentivos, no se puede luego postular la extinción del vínculo laboral por vulneración a un derecho fundamental, porque el mismo justamente no se produjo, porque sería en contra de los actos propios del propio demandante, ¿no? Entonces, por estas consideraciones, solicitamos que sea declarada improcedente la demanda. Señor abogado, dispénseme la curiosidad. Usted nos dice que este señor Luis Enrique Flores Fernández renunció por el programa de incentivos de un decreto supremo 043 del año 91. Exacto, EF. Hace 21 años, 22 años. Así es. Ya, él renunció, se le dio los incentivos y se fue. Exacto. ¿Y cuándo interpuesto el amparo? Creo que es del año 2010. ¿2010? Sí, 2010-2011. 2010-2011. Sí, eso no tengo la fecha exacta, pero recién lo tenemos el exacto. Pero manifiestamente extemporáneo, pues por favor. Manifiestamente extemporáneo, pero lo que pasa que curiosamente el demandante postula, y acá viene, Claro, para incentivar un poco el tema del que es renuncia. discapacitado. No, el tema es que él dice, para una cuestión de interrupción, lo cual no procede, que se quiso acoger al programa de incentivo de cese colectivos. Claro. Perfecto, pero no obtuvo respuesta alguna. Entonces, él dice que ahí operó, digamos, una especie de interrupción. Pero obviamente no... Ya, primera y segunda instancia viene con improcedencia. Viene con Bien, improcedencia. escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 36, expediente 2820-2012, proceso de amparo, iniciado por don Leonardo Néstor Bracamonte Azañero, contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, Santa Rosa de Lima. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Arnold Sotomayor Macedo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, mi patrocinado Leonardo Bracamonte Azañero ha sido excluido arbitrariamente, violándose su derecho constitucional referido a la asociación, en este caso particular, a permanecer en ella, de la cooperativa Santa Rosa de Lima. Para consumarse tal acto arbitrario, mi patrocinado le han conculcado derecho a la defensa y al debido proceso, al no trasladarle cargo alguno de las supuestas infracciones de su parte. Los hechos. Mi patrocinado, en su calidad de socio, aportante por más de 30 años de la cooperativa Santa Rosa de Lima, de la Policía Nacional, y a la vez delegado ante la Magna Asamblea, participa en la asamblea del día 25 de abril del 2008, en cuya asamblea, vía cuestión previa como asambleísta con derecho a voz y voto, propone a la Magna Asamblea una cuestión previa haciendo ver de que quien presidía la asamblea en esos momentos había caducado sus mandatos, pues había sido elegido el señor Juan Centeno Díaz por 2 años, en marzo del 2006, y estaban en abril del 2008. Esta situación, si bien la asamblea no acogió la cuestión previa, tampoco mi patrocinado como asambleísta fue llamado la atención, mucho menos creó ningún malestar para la empresa cooperativa. Producido esto, luego de casi 6 meses, le hacen llegar una carta invitándole a presentar sus descargos, pero sin trasladar cargos, a una comisión investigadora conformada por tres integrantes del Consejo de Administración, que es el que le sanciona. O sea, vale decir, se convierte en juez y parte. Y luego, el señor concurre a mi patrocinio, y habiendo sufrido en carne personal, experiencia personal, este tipo de atropello, que algún momento en el doctorado de San Martín, se lo comenté a usted, doctor Bomón Gallegos, y lamentablemente se consumó porque yo sí había sido dirigente, y el Tribunal Constitucional dijo, como ha sido dirigente, tiene que ser cuestionado. Cuando gané las calumnias de difamación del Poder Judicial, lamentablemente el tribunal ya había confirmado mi exclusión. Y por esta razón, tomé interés en este caso de mi patrocinado, Leonardo Bracamonte, y se mandó una carta notarial, firmada por mi patrocinado, diciéndole a la cooperativa que le hicieran conocer los cargos, que humanamente es imposible hacer descargos si no conoce cargos. Más aún, ser una arbitrariedad. Peor aún, si el Consejo de Vigilancia, el órgano fiscalizador de la cooperativa, estaba cuestionando esta decisión de investigarlo al señor. Pero la cooperativa, lejos de hacerle conocer los cargos, expide una resolución de exclusión, que es la máxima sanción en una organización asociativa. Y es más, en su resolución dice que esa carta donde le pedíamos el descargo, era su descargo. Totalmente falso.
lo excluye, no nos queda otra cosa que ir a la vía constitucional, porque ir a la vía ordinaria hubiera sido si es que se respetaba el derecho constitucional al debido proceso de defensa, como no ocurrió ello en la vía constitucional. La demanda es estimada oportunamente el quinto juzgado constitucional tras fundada la demanda, quinto juzgado que despachaba el juez Raúl Rosales Mora. Apelada a la sentencia, la sala dice que falta mayor motivación. La sala dice que falta mayor motivación y lo devuelve, pero no lo revoca. ¿Qué pasó con este juez que es muy conocido en el ambiente jurisdiccional? Esta vez declara infundada la demanda. O sea, habiendo visto blanco, esta vez ve negro. Y sin mayor motivación y reproduce algunos términos de la demandada. Nuevamente sube la sala por nuestra apelación, pero esta vez la sala está ya con otro presidente. Solamente quedaba el vocal Herrera Ampudia. Y ellos, lamentablemente, señor presidente, han reproducido todos los argumentos de la resolución de exclusión, y peor aún, yo considero que han cometido prevaricato, porque dice, el demandante procedió a cursar carta notarial de fecha de 10 de octubre de 2000 año, en la que formula descargos. ¿Cómo iba? Está en fojas 42 a 46 la carta notarial, podrían ver, en la que, al contrario, están pidiendo que se le comunique cargos, pero la sala, tercera sala, se interpreta como que eso es descargo. Peor aún, en su quinto considerando dice, el accionante fue sometido a proceso disciplinario por la demandada en la que se regula cargos contenidos y documentos fueron remitidos. O sea, le dan a entender como que el demandante hay y que la cooperativa tiene derecho a excluirlo. Bajo estos argumentos, señor presidente, entonces los jueces tendrían que sentenciar únicamente invocando el artículo del Código Penal, sin decir cuál es la conducta. Lo que hicieron la cooperativa fue decirle, usted ha infringido el artículo 14, que es dañar los patrimonios de la cooperativa. No dijeron de qué manera, con qué acto específico había dañado y en cuánto ascendía ese daño. Se le dijo eso en la carta, nunca contestaron. Más allá de eso, señor presidente, señores magistrados, corren autos a fojas 70, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 2168-2004, acción de amparo, seguida contra la cooperativa José de Carmen Guamán, que es también de la policía, cooperativa del crédito, en la cual este Tribunal Constitucional, honorable Tribunal Constitucional, ha dispuesto a declarar, revocar la sentencia y declarar fundada en un caso exactamente similar, donde el Tribunal Constitucional sostiene que el derecho a la defensa y el debido proceso son derechos sagrados en todas las instancias que deben respetarse, máxime si se va a esperar una sanción extrema como la de exclusión, y que debe otorgarse un plazo razonable para que el investigado pueda hacer los descargos. Esa jurisprudencia está acompañada desde el inicio de nuestra demanda. Asimismo, señor presidente, la carta notarial en la cual mi patrocinador requirió los cargos, solicitó que se haga conocer los cargos, corre a fojas 40-42. Finalmente, señor presidente, quiero decir que esta cooperativa, de un tiempo a esta parte, se ha caracterizado por atropellar derechos de distintas personas, al extremo que el Honorable Tribunal Constitucional, en el expediente 4650 del 2007, expedida el 25, sentencia del Tribunal Constitucional expedida el 25 de noviembre de 2009, no solo, obviamente, revocó los fallos en la coerción fundamental a favor del demandante, de la demandante Rosa Silva y una trabajadora de la cooperativa, que también fue atropellado los derechos, sino que el Tribunal Constitucional impone sanción a los abogados, que son como 5, puedo leer los nombres, más a la cooperativa por acción temeraria. O sea, esta cooperativa ya es conocida en estos tribunales por atropellar derechos de las personas. Señor presidente, quiero terminar solicitando justicia para mi patrocinado, quien después de 30 años de aportación ha sido perjudicado desde el 2009 con esta acción de amparo, y lamentablemente este juez, que es muy conocido y que tengo entendido que ha sido destituido nuevamente, y que en algún momento el Tribunal Constitucional lo restituyó, porque violaba los derechos procesales fundamentales del debido defensa. Pero él, lejos de valorar esa gracia que Dios y el Tribunal Constitucional le dio, al contrario, se ha dedicado a violar derechos y a vender justicia en el Poder Judicial. Señor presidente, solicito que se le haya fundada la demanda, declara nula e insustente la resolución de exclusión de mi patrocinado Leonardo Bracamonte Azañero. Gracias. Sí, pues, señor abogado, el doctor Raúl Rosales Mora no ha sido ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, ya no está más en el Poder Judicial. Gracias a Dios. Usted nos dice de que él primero declaró fundada la demanda. Efectivamente, señor. Y después, cuando la Sala Superior
le ordena que motive. Sí, que mayor motivación. Mayor motivación. Adolece de... Declara infundada. Declara infundada. Completamente opuesto. Es que pues habría que revisar cuidadosamente. Y usted nos dice que en esa sentencia 2168 del 2004 hay un caso idéntico. Exactamente igual, con una cooperativa, también de ahorro y crédito, también de la policía, que es la José Guillermo. Y es de ahorro y el tribunal crédito ha dejado sentada jurisprudencia de que suboficiales. cuando se trata de una exclusión, que es la sanción extrema, debe trasladarse cargos y darle plazo razonable para el Hay que descargo. revisar cuidadosamente el expediente. Muy bien, escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Gracias, señor presidente. Causa número 43, expediente 2842-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Luisa Asunción Revilla Loaiza contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Laura Arcos Alcarraz. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, en el presente proceso la parte demandante sustenta su recurso de agravio constitucional al considerar que la manera de cálculo para determinar su pensión inicial debe considerarse la remuneración mínima vigente hasta el 31 de julio de 1990 y en aplicación también del Decreto Supremo 03 del 92-TR. Como podemos ver, lo que solicita la parte demandante es que su pensión inicial sea equivalente a 3 veces la remuneración mínima de un trabajador en actividad. Sin embargo, la remuneración mínima de un trabajador en actividad no ha sido considerado un factor de cálculo para la pensión inicial en aplicación de la Ley 23908, y eso en concordancia con el fundamento número 5 de la sentencia recaída en el expediente 5189 del 2005, precedente vinculante emitido por este tribunal. Además, se ha acreditado en autos que la fecha de contingencia de la actora data del 26 de abril de 1991. A esa fecha se encontraba vigente el Decreto Supremo 2 del año 91-TR. Este Decreto Supremo establecía el ingreso mínimo legal en lo que equivale hoy en día a 12 nuevos soles, y en aplicación de la Ley 23908 la pensión inicial queda establecida en 36 nuevos soles, y ese es el monto que viene percibiendo como pensión inicial con la emisión de la Resolución Administrativa 21892 del 2009. Por lo tanto, se ha acreditado en autos de que el pedido inmerso por la demandante en su recurso de agravio contraviene un precedente vinculante de observancia obligatoria, y además se ha demostrado de que el decreto supremo aplicable a este caso para determinar su pensión inicial es el 01-92-TR y no como erróneamente solicita la parte demandante, que sea la aplicación del decreto 2 del decreto 3-92-TR. Por estas consideraciones solicitamos a su despacho se desestime el recurso de agravio constitucional y se confirme la sentencia de segunda instancia que declara infundada la demanda en todos sus extremos. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar. Esas causas quedan al voto. Se levanta la sesión.